Sí, gracias, presidente. Señorías, señor ministro Montoro, aunque sean las 8:15 de la noche en mi reloj, vamos a ver si hablamos un rato de presupuestos, ya que llevamos aquí todo el día, presumiblemente para hablar de los presupuestos generales del Estado del año 2015, vamos a ver si conseguimos centrarnos y hablar un rato de presupuestos. No sé si a usted, señor ministro, le habrá pasado, pero a nuestro grupo le ha llamado poderosamente la atención que gran parte de los comentarios y opiniones en relación a estos presupuestos, antes de llegar a esta Cámara, se han centrado en si el cuadro macroeconómico que lo sustenta es un cuadro creíble. Yo lo que me pregunto es a qué nivel de podredumbre y desconfianza habremos llegado cuando lo primero que se discute en España, cuando el Gobierno presenta los presupuestos, es si el Gobierno nos está engañando una vez más con las cifras. Y es que ustedes acaban la legislatura como la empezaron, falseando las cuentas y engañando al país. Estos presupuestos vuelven a reflejar lo que ustedes entienden por salida de la crisis. Eso es, en vez de utilizar los recursos económicos para tirar del país y combatir la desigualdad, en vez de echarse coloquialmente, entiéndanme, el país a sus espaldas y tirar para adelante, se suben ustedes a las espaldas de los ciudadanos para mantener sus chiringuitos. Por eso, los suyos, no los de los ciudadanos. Por eso, su salida de la crisis se traduce en más desigualdad, más desprotección y más injusticia. Como luego explicaré, ni la desigualdad ni la pobreza son consecuencia de la crisis económica, son consecuencia de sus políticas, señor ministro. La austeridad, ministro, no puede ser una disculpa. Usted ha hablado de ello esta mañana. La austeridad, o al menos el ritmo de su aplicación, es una decisión política con efectos devastadores sobre la igualdad. La desigualdad no es el resultado no deseado o inevitable de la austeridad. Es más bien la forma que ustedes han elegido para salir de la crisis. Más desigualdad para salir de la crisis. La crisis se puede enfrentar, esta y todas, de otra manera. Se pueden obtener recursos recortando gastos superfluos, persiguiendo el fraude, acabando con la corrupción, metiendo en la cárcel a los corruptos para hacer justicia y dar ejemplo. Se puede redistribuir la carga de crisis con equidad sin que se incremente la desigualdad. Como dije, la desigualdad no es resultado inevitable de la austeridad, sino de la política de su Gobierno. De eso sí es resultado, la desigualdad. Ustedes llevan 3 años tomando decisiones para que la salida de la crisis se soporte sobre las espaldas de los más débiles. Y por eso nos traen hoy estos presupuestos, unos presupuestos que mantienen el despilfarro y consolidan la desigualdad. Unos presupuestos elaborados al servicio del poder económico y del poder financiero, porque su supervivencia, la suya, la de su Gobierno, depende de la supervivencia de este sistema político viejo e injusto. Pero, como dije, España, los españoles, no estamos condenados a ser gobernados por quienes prefieren mantener los chiringuitos de poder partidario, las estructuras opacas, tan negras como las tarjetas, consecuencia directa de esa forma de gobernar, no están condenados por quienes prefieren mantener el modelo viejo a invertir en educación, en investigación, en sanidad, en empleo, en futuro. En definitiva, como tantas veces decimos, gobernar es decidir. Y ustedes deciden mantener toda esa estructura de poder partidario, todos esos chiringuitos de poder, todo esto que nos ha llevado a la situación en la que hoy nos encontramos, en vez de invertir en todas estas cuestiones, que son las que verdaderamente nos permitirían salir de la crisis y salir en condiciones de dignidad para todos los españoles. Nosotros no nos resignamos, señor ministro, no aceptamos como un designio divino esa cutre sí y mala política. Insisto, hay alternativa y se puede salir de la crisis de otra manera, antes y mejor. Se lo voy a tratar de explicar analizando una parte al menos de los presupuestos. Empezaré por analizar los números, sus falsas previsiones.
El exagerado optimismo del cuadro macroeconómico se ha ido convirtiendo en una tradición presupuestaria desde el inicio de la crisis y el fingido entusiasmo de estos presupuestos no desmerece del de los anteriores, ciertamente de otros gobiernos también. Analicemos las tres partidas en las que el Gobierno, su Gobierno, basa esa afirmación de que estamos ante una recuperación sostenible e irreversible. La primera cuestión es la evolución positiva del consumo privado. Hagámonos, señor ministro, una sencilla pregunta. Si la renta disponible de las familias no ha aumentado, ¿cómo lo ha hecho el consumo de las mismas? Es muy sencillo y usted lo sabe. Se ha hecho ahorrando menos y endeudándose más. ¿Es ese un patrón de crecimiento sostenible? La respuesta también es sencilla. No. Tan sencilla como la pregunta. El aumento de la inversión, segunda variable. Es cierto que la inversión está creciendo, pero se ha destruido tanto que hay margen para hacerlo. Respecto a la inversión, lo importante es la inversión extranjera directa. Usted hablaba esta tarde de la inversión extranjera. Y yo voy a insistir en ello, pero en la dirección contraria. Respecto a la inversión, usted lo sabe, lo importante es la inversión extranjera directa porque es realmente la que indica que hay confianza en el país porque se invierte en el sector productivo. Según el Banco de España, nada sospechoso de estar influido por esta portavoz, esta inversión, la extranjera, sigue cayendo en su participación sobre el total de inversiones recibidas. Son los últimos datos, por tanto, ¿de qué presume? Y, por último, para estos tres factores, la evolución del sector exterior. La evolución de nuestras exportaciones depende de nuestra competitividad, lo sabe todo el mundo, pero también de la evolución de otras economías. Dígame usted, ¿cómo hacer esto, cómo hacerlo sostenible? Porque ni la coyuntura exterior, el 2/3 de nuestras exportaciones se dirige a la Unión Europea y las tres principales economías de Europa están estancadas o en recesión, ni la competitividad basada en abaratar el trabajo permite suponer que el sector exterior seguirá recuperándose a ritmo visto hasta ahora. De hecho, los últimos datos, usted lo sabe, son ya datos negativos, preocupantemente negativos en términos de exportaciones. O sea, una vez más, cuadran ustedes las cuentas sobre el papel para cumplir el trámite presupuestario con la falta de rigor que les caracteriza. Ustedes siguen igual, o sea, su Gobierno sigue haciendo las cosas de la misma manera y al país, consecuentemente, le va peor. Porque lo que importa, señor ministro, no son las grandes cifras, los grandes números en los que la gente se pierde. Lo que importa para saber si el presupuesto es un buen presupuesto es que la gente de hoy vive peor, consecuencia de los presupuestos anteriores también. Vive peor, con más desigualdad entre territorios y entre las personas que viven en cada uno de los territorios. Son también datos oficiales. Eso es lo que importa, que hay más pobreza y hay menos esperanza, las dos cosas. Nuestro grupo considera que esta ha sido una legislatura perdida. Perdida para la recuperación económica en base a dos variables, la tasa de paro y la deuda pública. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, en España había un paro del 22,85%. Usted ha hablado esta mañana, la palabra que más ha repetido en su intervención de esta mañana ha sido paro, por lo menos que yo me haya dado cuenta, porque me he puesto a poner palitos o palotes y me he perdido en 20, en paro. La palabra que más ha repetido esta mañana ha sido paro. Pero cuando llegaron al Gobierno había un paro del 22,85%, un paro que duplicaba el de nuestros vecinos europeos. Tras su paso por el Gobierno, aunque se cumplan sus previsiones más optimistas, las que vienen acompañando estos presupuestos, la tasa de paro se quedará prácticamente igual, 22,2%. La media europea es el 10,10%. ¿En qué hemos avanzado, pues? Dígamelo, señor ministro. Respecto al empleo, ustedes llegaron al poder con 17.800.000 personas ocupadas y en la última EPA había casi medio millón menos de personas ocupadas. Incluso si se cumplen también aquí sus previsiones, las más optimistas, 350.000 empleos, dicen ustedes, en el año 2015, no se habrá creado empleo en toda la legislatura. Pues ¿a qué viene tanto repetir empleo? Por esto de los refranes, de dime de qué presumes y te diré de qué careces, de haberlo creado. La otra variable a considerar es la deuda pública, que ha crecido 30 puntos en 3 años. Este sí que es un legado, lo voy a explicar luego.
Esta sí que es una herencia que pesará como una losa sobre todos los españoles en los años venideros. Efectivamente, este sí que es un legado de su Gobierno. Mis nietos, los dos pobres, Luca y Galder, pequeñitos, aún no lo saben, pero han recibido de ustedes una deuda de 21.500 euros cada uno, sin haber hecho nada. ¿Qué les han hecho estos chiquillos? Sin haber hecho nada ya tienen una deuda de 21.500 millones. Una familia media de 4 miembros tiene una deuda de 86.000. O sea, ustedes les dejan una herencia, ya lo creo, un legado de 86.000 euros de deuda. Nos dirán que España necesitaba endeudarse. Usted lo suele repetir. Necesitaba endeudarse para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis económica y también para pagar las facturas que encontraron en los cajones, según el viejo latiguillo. Ustedes nos lo dicen siempre que salen aquí, que era para eso. Pero hay que explicar a los ciudadanos, señor Montoro, a qué han dedicado ustedes esos ingentes recursos. Porque ustedes se han endeudado, pero hay que explicar a la gente a qué lo han dedicado. Y hay que explicarles también que no era inevitable dedicarlo a lo que ustedes lo han dedicado. O por lo menos no todo. Déjeme que yo le voy a explicar lo que a mí me parece, que ojalá de la contradicción encontremos luego una vía de encuentro. Ustedes lo han dedicado básicamente al rescate generalizado de las cajas de ahorros y de las comunidades autónomas. Básicamente, prácticamente todo. La deuda privada de las cajas de ahorros se ha convertido, de las cajas de ahorros politizadas y parasitadas por políticos, sindicalistas y empresarios sin escrúpulos, se ha convertido esa deuda privada en un problema de deuda pública. Los chiringuitos que ustedes montaron y quieren mantener nos están saliendo muy caros a todos los españoles. 107.000 millones de euros invertidos ahí. En cuanto al rescate generalizado de las comunidades autónomas, los mecanismos extraordinarios, entre comillas, de apoyo han proliferado hasta convertirse en ordinarios. 113.000 millones de euros. Ustedes llevan años, como dije, tratando los síntomas. Sí, apoyo a las comunidades autónomas que, como hemos explicado en muchas ocasiones y a lo mejor en la réplica tenemos que insistir, no está condicionado. Ustedes pagan facturas, pero no está condicionado. Ellas siguen endeudándose en lo mismo y recortando en sanidad y en educación fundamentalmente, en aquello que es la partida más grande que tienen en los presupuestos. Pero vuelvo a lo de antes. Ustedes llevan tratando los síntomas, pero no han hecho nada por combatir las causas. Sirva como botón de muestra el caso, por más reciente, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, al que se aferra el bipartidismo reinante como un percebe a una roca cuando sube la marea. Déjeme que le haga alguna reflexión también sobre las principales propuestas de actuación de su presupuesto. El Gobierno ha presentado estos presupuestos generales como los presupuestos, como decíamos antes, para el crecimiento y el empleo. Y ha destacado usted 4 actuaciones. El aumento del 16,5% del dinero destinado a fomentar el empleo, un incremento del 4,8% en investigación y desarrollo, un 4,5% de incremento en educación y un 4,4% en cultura. Vistas así las cifras, dice, pues hombre, se ha incrementado en partidas importantes. El problema, señor ministro, usted lo sabe bien, es que los porcentajes son muy sufridos y según con qué se compare pueden dar una visión muy distinta de dónde pone el énfasis el Gobierno. Porque si comparamos el aumento presupuestario en las partidas de fomento del empleo, educación, investigación y desarrollo con el rescate con dinero público de Bankia, se obtiene otra comparación que me voy a permitir hacerle. El incremento de fomento de empleo supone el 3% del dinero público inyectado en Bankia. El incremento en educación supone el 0,43% de lo destinado a Bankia. El incremento en I+D+I supone el 1,3% de lo destinado a Bankia. O sea, el esfuerzo presupuestario que, según el Gobierno, convierte a estos presupuestos en los del crecimiento y el empleo, suponen un 4,73% del rescate a Bankia. No se trata, ministro, de introducir el debate sobre si el dinero es para el capital o el dinero es para el pueblo. Se trata simplemente de ver la magnitud, entre comillas, del esfuerzo.
O sea, se trata de desenmascararles a los presupuestos y a ustedes. Estos son también unos presupuestos en los que se perjudica la cohesión social y el crecimiento, ya que en ellos se consolidan los brutales recortes en el gasto social y productivo de años anteriores, porque son consecuencia de otros, no son los primeros que hacen. Grandes grupos sociales, se le ha dicho aquí, pero voy a insistir en ellos, los que más necesitan del Estado resultan perjudicados y quedan al margen de los beneficios de la supuesta recuperación. Los pensionistas, los empleados públicos y los parados. Todos esos damnificados y con ellos todas sus familias. Todos esos damnificados que usted ha señalado esta mañana como si fueran los beneficiarios de sus políticas y como si tuvieran algo que agradecerle. Aunque ya se ha dicho, hemos de repetirlo. A los 9 millones de pensionistas se les suben las pensiones un 0,25%, es decir, un año más prácticamente nada. Pierden poder adquisitivo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pierden poder adquisitivo. Y lo más grave es que, como nuestro grupo ya advirtió, la reforma de las pensiones que ustedes impusieron frente a todos hará que esa injusticia se repita en el futuro. Una injusticia intolerable que afecta a personas que han cotizado a lo largo de toda su vida, que ya no tienen capacidad de reacción y que, en muchos casos, están colaborando al sustento de sus descendientes que están en paro. Otra decisión relevante consiste, de su Gobierno, en congelar por quinto año consecutivo el salario de los 3 millones de empleados públicos. El efecto acumulado de estas decisiones que ha tomado su Gobierno contra los empleados públicos ha supuesto una intolerable, injustificable, injusta pérdida de poder adquisitivo del 30%. ¿Por qué tienen ustedes tanta manía a los empleados públicos? Aunque usted esta mañana nos haya recordado que tiene 13 trienios. Sí, porque verá usted cuando les denigró, y su Gobierno lo hizo, cuando sí dudó de su capacidad y cuando dudó de su eficiencia y cuando dudó de su esfuerzo, porque esto lo hemos debatido también en esta tribuna, yo personalmente con usted. Cuando ustedes les denigró, eso fue un insulto. Y hoy yo creo que les vuelve a insultar al equiparar su esfuerzo, el que ellos hacen, con el que hace usted. Alrededor de 3 millones de personas, otro elemento importante, más de la mitad de los parados no tienen cobertura. Y ustedes reducen el gasto para la protección de los parados en un 15%. Mire, señor ministro, presumir de este menor gasto como si fuera un ahorro atribuible a una supuesta salida del paro hacia el empleo, me parece francamente, no sé, voy a decir una palabra igual fuerte e inadecuada, me parece una obscenidad. Presumir de que esto se hace porque es una salida, porque han encontrado empleo, me parece una obscenidad, porque además ni siquiera se corresponde con los datos de paro que usted reconoce en los presupuestos que vamos a tener a final del año que viene. O sea, para los 15 millones de pensionistas, empleados públicos y parados sin prestación, para todas sus familias resulta un insulto que ustedes califiquen estos presupuestos como los de la cohesión social y la recuperación. Para todos ellos, para mi grupo, estos son los presupuestos del abandono de los más débiles y de la insolidaridad, los presupuestos del sálvese quien pueda, los presupuestos de un Gobierno sin empatía, sin sensibilidad social y sin ambición de país. Una política de empleo inteligente debiera ayudar a los desempleados, muchos de ellos con formación escasa o inadecuada, a adaptar sus conocimientos, facilitando que puedan dirigirse hacia nuevos sectores de actividad. Pero eso no será posible, y usted lo sabe, señor ministro, mientras los recursos destinados a esas políticas sean poco más de la mitad de lo presupuestado en 2010. Para decirlo de otra manera, en 2015, con estos presupuestos que ustedes nos traen, se gastará por desempleado un 14% menos de lo que se presupuestó en 2012. ¿Usted cree que esa es una fórmula para rescatar a los parados? ¿O cree usted que los contratos de 2 horas a la semana es crear empleo? ¿Usted cree de verdad eso? ¿Que eso es crear empleo? ¿Y que eso es sacar al país de la crisis? Desenmascaremos otra patraña. El incremento del 4,5 en educación y del 4,8 en I+D+I. Dos pilares efectivamente fundamentales del crecimiento que suponen recuperar estos dos incrementos solo el 8,4% de los recortes acumulados en estas dos partidas a lo largo de su mandato.
Esto hay que recordarlo. Han subido estas partidas, sí. ¿Y cómo se quedan? Pues esto supone recuperar el 8,4% de todo lo que han recortado en los años anteriores. Esa es la verdadera dimensión de las subidas. Hay que desenmascarar también esta patraña, porque a la gente hay que decirle la verdad. Vale que estemos en un año electoral, señor ministro, vale que estemos ante unos presupuestos electorales que usted esta mañana presentaba diciendo, hombre, otros también los hicieron en años anteriores. Bueno, no creo que sea una disculpa, pero, hombre, hay que tener muy poquita vergüenza para afirmar que con estos datos estamos ante los presupuestos del crecimiento, invirtiendo esto en estas partidas tan esenciales. Y lo mismo ocurre en partidas como la sanidad o los servicios sociales. Fuertes recortes desde el inicio de la legislatura y ahora una subida mínima, el 2,4%. Impresentable. Y lo mismo se podría decir de la inversión en nuevas infraestructuras, cuyo presupuesto se ha recortado, que esto también es clave para el desarrollo y la competitividad de un país, cuyo presupuesto se ha recortado en estos años, desde el inicio de la crisis, en 2/3. Pero es que no solamente se ha recortado mucho y se incrementa un poquito, sino que lo peor es que de este presupuesto menguado, ustedes, por eso de que gobernar es decidir, convierten en la prioridad inversora la ampliación de la alta velocidad, pese a que todos los estudios académicos coinciden, todos absolutamente, en el exceso de inversión que ya existe en alta velocidad frente a cercanías y transportes y en su insuficiente rentabilidad social. Importante, económica, pero también y fundamentalmente social. O sea, este es un ejemplo más de electoralismo y despilfarro. Claro está, al servicio de una causa, ganar las elecciones locales aunque se hunda el país. Una reflexión breve sobre sus optimistas previsiones de ingresos. Para que cuadren las cuentas el Gobierno hace una estimación bastante optimista de dos partidas fundamentales. Una de las partidas, los ingresos fiscales, otra, las cotizaciones a la Seguridad Social. Sigue el engaño, señor ministro. En cuanto a los ingresos fiscales, sigue el engaño también porque creo que es preciso aclarar que, a pesar de la propaganda de su ministerio, en estos presupuestos se mantiene la mayor parte de las enormes subidas de impuestos sobre las rentas medias y bajas perpetradas en años anteriores. La cacareada reforma fiscal de su Gobierno devolverá a los sufridos contribuyentes a la situación de partida antes de que el Gobierno subiera los impuestos de IRPF. Eso sí, también las comunidades autónomas actúan. Y mantendrá todas las subidas del IVA, del IBI, de los impuestos especiales. Pero el uso del marketing, ministro, piense un poco en esto que le digo. Bueno, ya sé que piensa en todo, pero esto que le digo. Ministro, ¿usted cree que el marketing en año electoral va a volverles a servir? Yo creo que ya no, que se va a volver en su contra, porque los ciudadanos saben perfectamente el dinero que sale de sus bolsillos, lo que tienen que pagar, y saben también las dificultades que tienen para llegar a final de mes. No se puede engañar a todos todo el tiempo, a unos pocos durante un cierto tiempo, a todos todo el tiempo es imposible. Los ciudadanos cuentan los días que les faltan para perderles de vista. En tanto sigan haciendo presupuestos así, los contarán todavía con más afición. Tampoco debemos olvidar los nefastos efectos de la amnistía fiscal. Los que conocemos, los efectos nefastos que ya conocemos y los que irán saliendo a la luz por acción de los tribunales, no por la colaboración y transparencia de su Gobierno. A los ciudadanos cumplidores se les han exigido tipos marginales nórdicos, mientras que a los defraudadores se les ha aplicado un tipo efectivo del 3%, libre de multas, intereses de demora o recargos de ningún tipo. Como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones, las amnistías fiscales violentan principios éticos y constituyen una renuncia a las responsabilidades tributarias. Pero, claro, perseguir el fraude fiscal y mantener a los amiguetes puede que les resulte incompatible y por eso hacen una opción, no perseguir el fraude fiscal. En la lucha contra el fraude ustedes, ministro, han tirado la toalla y no sé si eso es un piropo. A lo mejor es que no la cogieron nunca. Mientras se mantenga su política en materia fiscal, mientras la agencia tributaria no pueda reponer más que a una de cada dos bajas, ni se hará justicia, ni se incrementará la recaudación, ni se perseguirá a los defraudadores. Pero a la familia.
Respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, sus cifras son también insostenibles, porque aunque se cumplieran sus previsiones, el aumento de la recaudación de las cotizaciones a la Seguridad Social sería justo prácticamente la mitad de lo que ustedes presupuestan. Ustedes presupuestan 6.993 millones y si se cumplen sus previsiones serían 3.496 millones. ¿No les da vergüenza prever que las cotizaciones se incrementarán en un 6,8% cuando, según los últimos datos de ejecución presupuestaria, los suyos se indican que las cotizaciones están creciendo solamente a un 1%? Una última consideración para ir acabando. Es un clásico de mi grupo, pero no quiero dejar de recordar que estos presupuestos reflejan también el carácter cada vez más residual del Estado. Detrás de las grandes cifras, lo que subyace es un Estado que ha ido perdiendo capacidad para articular políticas comunes que nos permitan salir de la crisis en condiciones de justicia e igualdad para todos los españoles. En estos años de dura crisis económica y social, las comunidades autónomas competentes, como le decía antes, en las políticas con más capacidad para la cohesión y la igualdad española, como lo son la educación, la sanidad o las políticas sociales, han recortado gastos principalmente en esas áreas, mientras mantenían las estructuras improductivas sin que ustedes se lo condicionaran. Y todo ello a pesar de recibir ingentes cantidades de dinero de todos los españoles para sanear sus economías. Para ejemplo, aunque me repita, entre miles, recuérdese, por su reciente notoriedad, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que por 5 veces consecutivas hemos intentado disolver y se han negado, eso sí, con alguna compañía que también está en esta Cámara. Como dije al inicio de esta intervención, hay alternativas, tanto a sus políticas como a su forma de gobernar. Se puede hacer otra política y se puede hacer política de otra manera. No es posible salir de la crisis sin regenerar la democracia y no es posible regenerar la democracia con unos presupuestos elaborados para mantener unas estructuras opacas, duplicadas e inservibles que sangran al Estado, a sus ciudadanos y frenan la recuperación. Entiéndame, señor Montoro, la corrupción política y económica está en el diseño, en el modelo de estos presupuestos, en el modelo que estos presupuestos consolidan. Está en los organismos parasitados por los partidos políticos, en las instituciones inservibles, en los consejos, en las sociedades públicas, en todas esas que ustedes sostienen para mantener el poder y para garantizarse un retiro de lujo. La corrupción está en la justicia politizada. La corrupción está en las reformas estructurales pendientes. La corrupción está en la falta de transparencia con la que funcionan las instituciones. La corrupción está en el entramado insostenible de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones que ustedes no quieren abordar. La corrupción está en una reforma fiscal injusta. La corrupción, señor ministro, no solo es robar, o no es solo robar. La corrupción es esencialmente el diseño de un sistema que permita, consienta y posibilite la impunidad de los corruptos. Porque un sistema opaco, plagado de duplicidades, sin órganos de control independientes, termina indefectiblemente corrompido. Y esto, lamentablemente, es lo que ocurre en España. ¿Sirven estos presupuestos para reformar este sistema? No, no sirven. Lo mantienen y lo consolidan. Por eso le pedimos su devolución, porque son unos malos presupuestos que ni sirven para desmantelar este sistema corrupto, ni sirven para resolver los problemas de los españoles. Y porque no nos resignamos, por eso les pedimos también la devolución, porque no nos resignamos a que siga creciendo la desigualdad y la pobreza mientras se sostiene y se mantienen los chiringuitos de poder. Sabemos, ministro, que ustedes son en este momento, en fin, que a lo mejor en este momento ni pueden, ni saben, o ni quieren y no saben hacer otra cosa que lo que están haciendo. Pero eso les convierte, ministro, en una rémora. ¿Hay solución? ¿Hay alternativa? ¿Hay esperanza? Sí. Esa España, en fin, que usted ha alabado, esa sociedad tan justa, tan valiente, tan sufrida, de la que usted ha hablado en varias ocasiones esta mañana y también esta tarde, es capaz de salir adelante a pesar de ustedes. Es capaz de salir adelante. Sí, esa sociedad sabe que hay esperanza, que el tiempo apremia, pero que el tiempo no está perdido del todo.
que es verdad que cuanto antes escuchen y rectifiquen, que cuanto antes terminen, que cuanto antes dejen el Gobierno, antes empezaremos a salir de la crisis. Por eso, porque creemos que hay esperanza, porque creemos que son unos malos presupuestos, porque creemos que hacen una sociedad, que consolidan una sociedad más injusta y más desigual, es por lo que presentamos esta enmienda a la totalidad y por lo que pedimos su devolución al Gobierno. Gracias, presidente.